Ahora sí, otra vez, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí. Y hoy tenemos un tema muy interesante y tiene que ver con lo que le llamamos moralidad vertical. Y voy a explicar un poco de qué se trata y les pido que estén bien atentos al asunto, al tema que vamos a abordar, porque tiene que ver cómo debería. Muchas veces nos preguntamos cómo debería ser realmente el cristianismo. Y veníamos en una serie llamada Vuelve a casa y estamos hablando acerca de este hijo pródigo, este hijo que se va y este hijo mayor que empieza a reclamar por qué ese padre recibió a ese hijo de gran manera. Y habíamos visto toda esa serie y este tema conecta un poco con eso, que tiene que ver como iglesia, como cristianos, deberíamos abordar este tema, cómo deberíamos funcionar en este tiempo, en esta época, cómo deberíamos hacer. Entonces, esto es lo que estaremos hablando hoy día y la mayoría de ustedes crecieron con algo que llamamos moralidad vertical. ¿En qué consiste la moralidad vertical? Consiste en que cada uno fue formado de una manera. En mi caso, yo entré después de haber sido ateo, luego entro rápidamente, estoy harto tiempo ateo y entro al cristianismo, pero entré a un cristianismo donde estaba en una iglesia y empecé a aprender las cosas que hacían en esa iglesia, cómo se comportaban, cómo hacían, cómo era la manera correcta de funcionar, y crecí también y aprendí de una moralidad vertical. Pero muchos de ustedes crecieron desde pequeños con una moralidad vertical. ¿Y en qué consiste una moralidad vertical? Es que vemos a Dios que está en los cielos, ¿sí? Y hay ciertas cosas que a Dios le agrada que hagas y hay ciertas cosas que a Dios no le agradan tanto que hagas, ¿cierto? Entonces esa es la moralidad vertical. Entonces la meta de la moralidad vertical es no ofender a Dios, ¿bien? Porque hay cosas que le molestan más que otras. Entonces, ¿cuál sería la meta? No ofendo a Dios. Es una moralidad enfocada en mirar al cielo y tratar de no ofenderlo. Porque hay cosas que son muy malas que nosotros podemos hacer. Hay cosas que no son tan malas y hay cosas que, bueno, podríamos disfrutar, ¿no? Entonces, ahí están como esa moralidad, como midiéndome todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estamos viviendo, mirando hacia arriba y pensando, Dios, ¿lo estoy haciendo bien? Dios, ¿me das un like? Algunos cuando van a la iglesia creen que están sumando puntos, entonces van y antes de entrar a la iglesia hacen así como, Dios, mira, estoy entrando, punto. Entonces, todo el tiempo estamos midiéndonos con Dios si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si voy en buen camino o no estoy en buen camino. Y por supuesto, no es algo malo, ¿ok? Y ya voy a hablar un poco más de cómo debería ser. Sin embargo, cuando tú haces algo malo y esta moralidad vertical, cuando tú haces algo malo y luego entras en sí, te das cuenta que hiciste algo malo, tú vas y te arrodillas, o bueno, de la forma como te han enseñado. Los bautistas tienen una forma, los católicos tienen una forma, los pentecostales tienen una forma, y cada una de las religiones tiene una forma de cómo cuando haces algo malo, te das cuenta que hiciste algo malo y luego haces algo, te arrodillas, pides perdón. Entonces vas donde Dios y le dices, Dios, perdona por esto que hice, y Dios te perdona, porque eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Dios te perdona, olvida tu pecado, y ahora nuevamente Dios y tú están bien, estamos ok, ya no hay problema. Entonces, muchos viven la moralidad vertical así, así que no importa si yo te ofendí, no importa si yo a ti te ofendí, no importa. Porque en realidad, si yo te ofendí a ti, luego me siento mal, pido perdón a Dios, Dios me perdona, yo quedo bien con Dios, pero contigo. Así tú fuiste el ofendido, no importa si tú que fuiste el ofendido estás de acuerdo o no. Yo ya arreglé mis cosas con Dios. Así que puedo vivir mi vida en paz. Y eso es la moralidad vertical. Entonces, cuando yo siento que ya estoy bien con Dios,
¿por qué no hablo contigo que te ofendí? Porque ya no siento la necesidad de tener que hablar contigo porque ya estoy resuelto. Entonces muchos viven ofendiendo a los demás, tratando mal a los demás, luego van, hacen su ritual, piden perdón a Dios, Dios los perdona, olvida tu pecado y tú ya estás ok. Así que no tienes la necesidad de tener que ir donde esa otra persona y decirle, mira, perdón por lo que te hice, no lo quise hacer. Es así como funciona el sistema, ¿no? ¿Me equivoco? Así funciona el sistema. Y esto de que Dios no olvida los pecados, que Dios olvida los pecados, no es así. Dios no olvida tus pecados. Porque miren, cuánto amor ameritaría olvidar todos los pecados de la humanidad, ¿cierto? Así que Dios no olvida tus pecados. En ese sistema de creencias es donde muchos de nosotros crecimos. En un sistema de moralidad vertical donde me las arreglo con Dios. No importa a quién ofendí, yo ya me las arreglé con Dios. Y es una lástima porque muchos han crecido en eso, muchos están creciendo en ese sistema y lamentablemente muchos van y siguen creciendo en ese sistema. Ya han pasado 2000 años y seguimos creciendo en ese sistema equivocado. Algunos están pensando todavía, ¿de verdad que Dios no olvida los pecados? Están ahí como, ok, se olvidará de esto, se habrá olvidado de esto otro. Entonces, la moralidad vertical es, en otras palabras, es mantener la paz con Dios basado en mantener la paz con Dios. Esa es la moralidad vertical. Me llevo bien con Dios estando bien con Dios. No importa, lo que tengo que hacer es asegurarme de mantener a Dios feliz conmigo. Y, bueno, no feliz, pero por lo menos que en mi perfil me ponga un me gusta, un like. O sea, que por lo menos haga eso. Entonces, cuando yo siento que estoy bien con Dios, que tengo los puntos necesarios con Dios, y si no los tengo, entonces ahí voy a la iglesia, a misa, a algún lugar para recuperar esos puntos, porque cuando yo sé que estoy ok con Dios, ahí es donde yo comienzo a pedir a Dios y decir, Dios, cuida a mi familia, cuida mi trabajo, cuida a mis hijos, cuida esto, ayúdame a llegar, ayúdame a terminar mi carrera, ayúdame a hacer tal cosa. Entonces, porque siento que como yo estoy bien con Dios, Dios puede cumplir esas cosas, esas demandas, esas peticiones mías. En resumen, para los que llevan tiempo, moralidad vertical consiste en vivir preguntándonos si esto o aquello es pecado o no. En eso consiste moralidad vertical. Es todo el tiempo me estoy preguntando, ¿es esto pecado o no es pecado? ¿Es aquello que está aquí pecado? Tal cosa que yo haya hecho, ¿es pecado o no? ¿Es pecado lo que hice? Entonces yo conozco mucha gente que va y me empieza a preguntar, mire, pastor, jóvenes también, ¿esto es pecado o no? Entonces ahí empieza la cosa. He escuchado jóvenes preguntar, ¿cuán largo puede ser un beso sin que sea pecado? O la mano, ¿dónde debería ir? ¿Hasta dónde un abrazo puede ser pecado o no pecado? Entonces ya están pensando, porque quien tiene una moralidad vertical todo el tiempo está viendo a dónde está el límite. ¿Dónde está el límite para hacer esto o aquello? ¿Dónde puedo llegar y dónde no puedo llegar? Porque es interesante, porque hay muchos porque de alguna manera al tener una moralidad vertical, la verdad es que no queremos ofender a Dios. ¿Cierto? O sea, ¿por qué preguntan eso? ¿Por qué preguntan esto es pecado o no es pecado? Porque no queremos ofender a Dios, pero tampoco queremos perdernos nada. Entonces, ¿qué pasa si esto está bien y yo creo que es pecado y no lo hago? Y ahí están muchos en ese dilema. Hace unos días estábamos con unos amigos conversando acerca de qué pasa si en una tienda hay un
estas ventas de retail online y de pronto se equivocan y ponen los televisores a 1,000 pesos. ¿Cierto? Entonces están los televisores a 1,000 pesos y tú te tientas y dices, bueno, están a 1,000 pesos. ¿Los compro o no los compro? ¿Está bien o está mal? ¿Cuánto sería pecado? ¿Comprar uno? ¿Comprar 5? Uno lo puedo necesitar, así que a lo mejor no es pecado comprar 5. Bueno, yo también me puedo hacer la necesidad de tener 5 televisores. Mira, a veces voy al baño y tardo un rato más largo y un televisor puede ser una buena compañía. Entonces, de pronto estamos en ese dilema, ¿está bien, está mal, lo hago, no lo hago? ¿Ofendo a Dios? Y si ofendí a Dios, ¿voy a poder hacer algo? Y entonces nos comenzamos a comportar así. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde viene este tipo de conversaciones? ¿De dónde viene esta moralidad? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde sacamos que la moralidad debería ser vertical? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue esto? Y muchos pensaron que el cristianismo se trataba de eso. Muchos creyeron que el cristianismo se trataba de, bueno, ok, tener una moralidad vertical, llevármela bien con Dios, bueno, no importa tanto lo que hago con los demás, total, yo me la llevo bien con Dios. Y muchos creyeron que el cristianismo era así. Entonces, el entender de dónde viene nos va a ayudar a saber qué hacer. Y esto viene del Antiguo Testamento. Esa moralidad vertical viene del Antiguo Testamento porque así funcionaba. Una moralidad vertical. ¿En qué consiste? El antiguo pacto consistía en... Dios tenía un contrato muy claro con la nación de Israel. Un contrato, un pacto con ellos muy claro, que consistía en lo siguiente: si me bendicen, si me obedecen, los bendeciré. Si me desobedecen, les quitaré mi bendición. En eso consistía el pacto. Si ustedes me obedecen, y Dios toma a su pueblo, Israel, y le dice, ok, si ustedes me obedecen, yo los bendeciré. Si ustedes me desobedecen, yo los maldeciré. Les irá bien conmigo si están conmigo. Si no están conmigo, no les irá bien. Y ese era un pacto que Dios hizo hacia una nación, ni siquiera de forma individual. No era algo individual con cada persona, era en cuanto a la nación. De hecho, si tú, por ejemplo, eras una buena persona, pero el rey que te tocaba era un tipo desobediente hacia Dios y cometía pecado y hacía de todo, entonces la nación era maldita si tú fueses bueno. Y si tú eras una persona mala y ese rey era obediente y seguía los pasos y las leyes de Dios, tú automáticamente eras bendecido, así te portaras mal. Porque así consistía, porque era un pacto hecho para una nación. Y yo sé que algunos deben estar como, ok, eso era así. Algunos ya deben estar pensando, ¿a dónde agarro la Biblia y me pongo a revisar en qué parte decía eso? Y eso es buenísimo. Y de hecho esa es la idea, que tú cuestiones esto, agarres la Biblia y te pongas a leerla y decir, ok, realmente era así. Realmente era así. Así que los estoy mandando a que lean la Biblia si todavía tienen dudas con respecto a esto. Entonces, en resumen, era un pacto hacia una nación, no hacia los individuos. Y Dios estableció leyes con ese propósito. Entonces, desde el Éxodo, donde Moisés recibe la ley, desde el Éxodo hasta Malaquías, ese era el pacto, esa era la forma. Debía haber una moralidad vertical, el cual ese pacto estaba enfocado en lo que es causa y efecto. Haces algo, tiene consecuencias. Y eso todavía existe hoy en lo que es causa y consecuencia, pero la relación con Dios tenía que ver con causa y efecto, y así se movía, era un tema nacional, no individual. Y esto es importante entenderlo, y algunos, tengan paciencia, algunos todavía pueden estar un tanto enredados, porque muchas personas han tomado esto y lo han llevado a una experiencia cristiana. Que era un pacto para una nación, lo tomaron y lo llevaron a vivir una experiencia cristiana. Y no es así.
No es así, ya voy a hablar de eso. Tengan paciencia. De hecho, ni siquiera la eternidad está enganchada con las leyes que Dios puso a esa nación. En ninguna parte aparece eso. En ninguna parte dice que la ley, por cumplir la ley, eso tenía una consecuencia eterna, ya sea para el infierno o para el cielo. En ninguna parte dice eso. Entonces, de acá es donde viene el famoso que llaman evangelio de la prosperidad, que si yo hago algo, tú me das. Así los que se quejan de esto, en cuanto a lo que es el dinero, aún así lo aplican en otras áreas sin dinero. Pero es creer que yo tengo que hacer algo para que tú me bendigas. Esa es lo que muchos han pensado y el problema es que han mezclado todo. Mezclaron el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, enseñanzas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y mezclaron todo porque si bien es el mismo Dios, pero está en diferente contexto. El mismo Dios en diferentes contextos. Las cosas, los contextos hay que separarlos. Sin embargo, sigue siendo el mismo Dios. Y yo veo a muchos cristianos tratando de explicar por qué parece en el Antiguo Testamento un Dios tan malo y en el Nuevo Testamento un Dios tan bueno. Y lo que debemos entender es que son diferentes contextos con el mismo Dios. Fíjense en esto. Que en el Antiguo Testamento una larga vida era señal de bendición de Dios. ¿No es así? Y vivían muchos años y entre más años vivían era porque había una bendición de Dios para tu vida, para que vivas más años. De hecho, hay promesas que tienen que ver con eso. Pero fíjate que los discípulos de Jesús y todos los seguidores de ese tiempo murieron a corta edad. Ahí ya podemos ver una de las primeras diferencias en lo que era el Antiguo Testamento y lo que era el Nuevo Testamento, en otras palabras, desde que Jesús estaba. Si revisamos los 4 evangelios, que son las 4 cartas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son ellos que toman registro de acerca de Jesús, de toda la vida de Jesús, o gran parte de la vida de Jesús, estos 4 evangelios, si los revisamos, comenzamos a ver que normalmente, cuando Jesús hablaba, su audiencia estaba confundida. No entendían nada, porque por ejemplo veían al joven rico y decía que a los ricos les iba a costar más entrar al reino de los cielos. Y ellos no entendían porque su concepto era que si alguien es rico es porque fue bendecido por Dios. Entonces, ¿por qué ese que fue bendecido por Dios ahora le va a costar entrar a los cielos? Entonces, todas las enseñanzas de Jesús en esta gente quedaban como, ¿qué? Quedaban pasmados porque no entendían por qué Jesús estaba hablando así. Decían, ¿por qué? Y por eso el cristianismo termina siendo confuso. Porque también tiene que ver con la manera que nos enseñaron a leer la Biblia. Nos enseñaron de una manera donde hay algo muy raro que son los famosos devocionales. Que te hacen ir del Antiguo Testamento, pasa al Nuevo, después ándate al Viejo, después al Nuevo, y anda para acá, y anda para allá, y métete a Éxodo, y luego aquí viene el Apocalipsis, y luego entra al Salmo, y luego aquí en Mateo, y te empiezan a ir de allá para acá. Entonces, es entendible por qué la gente está tan confundida. Si nos enseñan a leer como si todo fuese una cosa, cuando, vuelvo a decir, son 2 contextos totalmente diferentes. Dios habla de Abraham, y me encanta hablar de Abraham, porque tiene que ver con una promesa de Dios. Dios habla a Abraham y yo creo que todo lo que dice la Biblia es cierto. Todo lo que dice la Biblia es cierto. Sin embargo, debemos entender el contexto en que está escrito. Dios habla a Abraham. Y es interesante esto porque ¿cuántos de ustedes han escuchado de un hombre llamado Abraham? Levanten la mano. ¿Sí? La mayoría, un hombre llamado Abraham, ¿cierto? Ok, ustedes saben que si le preguntamos a los cristianos, la mayoría saben quién es Abraham. Si le preguntamos a los musulmanes y le preguntamos, ¿conocen al padre Abraham? Sí, sí lo conocemos. A los judíos ni hablar. ¿Conocen al padre Abraham? Sí. De hecho, Abraham es conocido prácticamente por todo el mundo. Lo interesante es que Dios le hizo una promesa. Le dijo, Abraham, tú vas a ser famoso y toda la tierra te va a conocer. Entonces ahí tenemos una promesa de Dios cumplida. Porque cuando yo estoy hablando del Antiguo Testamento, que hay ciertas cosas que no tienen que ver con el Nuevo Testamento en el sentido del contexto y de lo que se está enseñando, no estoy invalidando el Antiguo Testamento. Todas esas promesas sí se han cumplido y es la palabra de Dios y yo la creo.
El punto es saber cómo separarlo. Y algunos todavía están muy serios porque están así como, ¿qué es esto? Ya lo van a entender, tranquilo. Y miren lo que pasa, porque Abraham le dice lo siguiente. Le dice, esparciré tu semilla. Dios le dice a Abraham, esparciré tu semilla y te bendeciré, no a una nación. Prepárense porque aquí viene. No a una nación, sino a todo el mundo. No solo a la nación de Israel, sino para todo el mundo. Fíjense esto, dice, la nación de Israel era la herramienta que Dios usó para traer a un Mesías. La nación de Israel fue la herramienta que Dios usó para traer al Salvador del mundo. Entonces, el Antiguo Testamento es como un capullo donde algo grande se estaba formando. Un capullo que estaba ahí formándose algo muy grande. Y luego ese capullo libera una mariposa y esta mariposa cambió todo. Se llama Jesús. Ese capullo, Israel, libera una mariposa que fue Jesús y lo cambió absolutamente todo. Y esta es la base, en parte es base del cristianismo. Jesús cambió todo, por eso el autor de Hebreos dice lo siguiente, en Hebreos 8:13 dice que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto quedó obsoleto. Y obsoleto no significa que sea malo. Que algo que esté obsoleto no significa que esté mal. Algo que está obsoleto es que ahora viene algo mejor. Entonces el Antiguo Pacto estaba bien para esa nación, pero ahora hay un pacto que no es para la nación, es para todo el mundo y este pacto es mucho mejor. Y Jesús nos presenta otro tipo de moralidad. Jesús nos presenta una moralidad horizontal. Una moralidad que tiene que ver con el otro. Y es importante, por eso que es importante que lean. Es importante que lleguen y hagan la tarea. Y conozcan esto porque cuando uno entiende este concepto, todo cuadra. A mí, cuando yo entendí este concepto, todo me cuadró, todo el cristianismo me cuadró. De hecho, todo el Antiguo Testamento también me cuadró. Y cuando yo lo leo, así era. Y he podido descubrir la grandeza de Dios, pero también la simpleza de Dios. Dios no es algo complicado. Lo que pasa es que muchas veces, y yo entiendo mucho porque me pasó de, oye, lee la Biblia. Y, no, es que yo empiezo a leer y no entiendo nada. ¿Le ha pasado? No entendemos porque no entendemos el concepto. No entendemos hacia dónde tenemos que ver, porque vemos de pronto, que aquí mandaba que se mataran. Y uno dice, ¿qué? ¿Y por qué si Dios es bueno y acá dice que no hay que hacer nada malo? Pero acá decía que la ley dice que no mate, pero acá... Y eso nos enreda a todos. Jesús hizo algo totalmente diferente. Jesús comienza a acercarse a las personas marginadas, a las personas que nadie quería tocar, que nadie quería estar. Jesús comienza a acercarse a esa gente. Jesús comienza, en otras palabras, a incluir a todos los excluidos. Comienza a incluir a todos los que le fue mal con su moralidad vertical. Todos los que hicieron mal la moralidad vertical, Jesús los empieza a incluir. Ustedes son de acá, vénganse para acá. Y Jesús hace algo muy loco, muy loco. Bueno, todo lo que hizo Jesús es muy loco. De hecho, léanlo con este contexto y van a empezar a ver la grandeza de Jesús de una manera increíble. Los fariseos todo el tiempo trataban de engañarlo. ¿Recuerdan los fariseos? Eran las personas buenas, los que conocían la ley, los que realmente tenían una muy buena moralidad vertical y ellos trataban siempre de engañar a Jesús. Siempre trataban de torcerle el brazo y le hacían preguntas capciosas para ver si caía. Entonces, estaban ahí tratando de engañar a Jesús, decirle algo, tratar de hacerlo caer para culparlo de algo. Entonces empezaban, no, anda tú. No, ¿por qué? Porque cada vez que se le acercaban, Jesús los dejaba en ridículo. Cada vez que le traían una de esas preguntas, Jesús les respondía algo y quedaban locos. Entonces, de pronto uno se animó, se acercó y le dijo, mira Jesús, una pregunta.
¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y eso todos lo sabían. El mayor de los mandamientos o el más importante era amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, ¿cierto? ¿Sí lo conocen? Entonces ese era el mandamiento número 1. Y antes que este fariseo vaya y le haga la otra pregunta, Jesús le dice, y el segundo, y le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús rompe algo porque une un texto en el libro de Deuteronomio con Levíticos, une algo y nunca lo había dicho nadie y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos quedan, ¿qué? Entonces dice, no hay mandamiento mayor, hay 2 y ninguno es más importante que el otro. No puedes amar a Dios con todas tus fuerzas y no amar a tu prójimo. Y Jesús comienza a cambiar todo. Con estas palabras comienza a cambiar absolutamente todo. Luego Jesús, antes de ser arrestado, está con sus discípulos y está ahí reunido con ellos y en Juan 13:34 dice lo siguiente. Está ahí, en un momento ya quedaba bastante poco y les dice, un nuevo mandamiento les doy. Y entonces, un nuevo mandamiento les doy. ¿Qué? Otro mandamiento. Pero Jesús, bueno, mira, a ver, los discípulos yo creo que se volvían locos también, ¿no? A ver, está bien, nos va a dar un nuevo mandamiento. Bueno, agarraste 10 y lo resumiste en 2, usaste la ley de Pareto y resumiste en 2. Entonces ahora dices que hay uno más, bueno, 3. Ok, ¿qué más tienes que decir? Entonces dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Eso ya lo sabíamos. Eso ya lo sabíamos, ya lo habías dicho, esto no es nuevo. Jesús, no es nuevo, ya lo conocíamos. Y dice, así como yo los he amado, también deben amarse los unos a los otros. Y eso es lo que Jesús le enseña. Entonces, se quedan así como yo los he amado. Entonces se preguntaban, ok, por ejemplo, y esto no es la regla de oro. La regla de oro es traten a los demás como quieres que te traten a ti. Esto es más allá de la regla de oro, es ama a tu prójimo. Y como yo te he amado. Entonces, seguramente ellos estaban ahí y le dice, Mateo, tú sabes, tú recuerdas cómo te he amado. ¿Recuerdas tú cómo te he amado? ¿Recuerdas que nadie te quería? ¿Recuerdas que todos te trataban como un traicionero por cobrar impuestos a tu pueblo? ¿Recuerdas cómo eras? ¿Recuerdas que nadie quería juntarse contigo? ¿Recuerdas cómo te amé y te recibí? Sí, así quiero que ames. Pedro, ¿recuerdas cómo te amé? Y ya empieza con cada uno de ellos. Y empieza a decirle, ¿recuerdas cómo te amé? ¿Recuerdas cómo te amé? Fulanito, ¿recuerdas cómo te amé? Pepito, ¿recuerdas cómo te amé? Mauricio, ¿recuerdas cómo te amé? ¿Recuerdas de dónde te saqué? ¿Recuerdas lo que hacías antes? Así, yo quiero que ames ahora. Como yo te amé, ahora tú empiezas a amar a tu prójimo. Y muchos en un momento le preguntaban, ¿pero quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel por el cual voy a dar mi vida. Ese es mi prójimo. ¿Recuerdan textos de Jesús cuando dice, ok, me ayudaste cuando estuve preso? Dice, Jesús, yo no te vi preso. Yo no te vi enfermo. Me visitaste. Bueno, como lo hiciste con ellos, lo estás haciendo conmigo. Jesús todo el tiempo estaba enseñando esto, una moralidad horizontal. Entonces, este tipo de moralidad horizontal no es ambigua como la moralidad vertical. No se trata de amo a Dios, me llevo bien con Dios de forma ambigua, porque digo, no, yo amo a Dios y de pronto los cantamos incluso nosotros las canciones, te amo más que a mi vida, te amo más que todo en la vida, más que mi dinero y después no estamos dispuestos a dar nada. Entonces decimos un montón de cosas, Dios te amo, pero en realidad eso es tan ambiguo, no lo podemos medir. No podemos medir la moralidad vertical, pero la moralidad horizontal sí la podemos medir, porque yo puedo amar
Yo puedo medir cómo estoy amando al prójimo. Me puedo ver cómo lo hago. Cuando estoy manejando, cuando voy caminando, cuando voy al trabajo, cuando alguien me insulta. Todo el tiempo puedo medir cómo estoy amando al prójimo. Es interesante porque al estar alineados con el mandamiento de Jesús, nosotros comenzamos a mirar una moralidad totalmente diferente. Entonces ya no tienes manera de evadirlo, ya no puedes esconderte de esto. Es fácil, fíjense que lo fácil que es entender la moralidad horizontal. Es muy fácil entenderla, es muy fácil medirla, aún así no es fácil aplicarla. La moralidad horizontal es menos complicada, sin embargo es mucho más demandante. Porque es re fácil, de verdad es fácil decir Dios te amo, hice algo malo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Hice algo malo, Dios perdóname, estoy ok. No importa si ofendí a todo el resto. Es muy fácil hacer eso. De más, lo puedo hacer así no estando seguro si Dios existe. En cambio, una moralidad horizontal es mucho más fácil medirla, pero es demandante. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero yo estoy bien con Dios. Sí, pero así no se hace ahora. No se hace ahora. Así no es ahora. Y no es ahora, ahora. Es ahora hace 2000 años. Así ya no es ahora. Ya no funciona tú llevándote solamente bien con Dios. Ahora se mide, ahora desde hace 2000 años. Fíjense todo el tiempo que la iglesia en gran parte ha estado equivocada. Y yo no estoy trayendo una revelación porque muchas iglesias ya vienen funcionando hace rato así. El problema es que no es la mayoría. Piensen en los tiempos de la Inquisición, así se amó. Es más, habían tipos que mataban a otro y luego le pedían perdón a Dios. ¿Cuánta gente se mató en el nombre de Dios? Una moralidad totalmente vertical. Moralidad horizontal no existía cuando ya Jesús lo había predicado. Ya Jesús lo había enseñado. Sus discípulos lo hicieron. De hecho, con esto van a leer las cartas paulinas, las cartas de Pablo, y van a entender mucho más fácil todo lo que dice Pablo. Fíjense lo que Juan, de hecho Juan fue uno de los discípulos que más tiempo vivió, de los más viejitos. De hecho, también les recomiendo que lean Primera de Juan. ¿Están anotando, cierto? Sí. Y en Primera de Juan comienza a recordarles este nuevo mandamiento, que ya era viejo, pero les comienza a recordar ese mandamiento de Jesús y les empieza a hablar. Recuerden cómo debe estar con tu hermano. Y dice, el que afirma estar en luz, pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. Las últimas cartas del Nuevo Testamento. Y Juan recordando las palabras de Jesús, recordando ese mandamiento. Moralidad vertical es, Dios, ¿cómo voy? ¿Te gusta cómo lo hago? Moralidad horizontal, me puedo medir cómo estoy amando a los demás, cómo estoy amando, si estoy amando como Jesús amó. Porque es más fácil ser hipócrita de la manera anterior, pero en esta no te puedes esconder. No te puedes esconder. Queda expuesto todo el tiempo, por eso es más demandante. ¿Y qué deben hacer las iglesias hoy? Las iglesias deben cuidar, porque si no tenemos cuidado, si no somos intencionales, estaremos orientando a las personas a apaciguar a un Dios invisible en vez de amar a personas visibles. En otras palabras, la iglesia hoy día está más enfocada en tratar de estar bien con Dios, que no lo ven, no importa si no estoy amando a los demás. Entonces lo que debe ser la iglesia es intencional de cuidar de que la gente no esté tratando de llevarse bien con un Dios invisible, cuando este mismo Dios lo que te está diciendo es que ama a las personas visibles. Ese es el nuevo concepto. Que vuelvo a repetir, no es nuevo. Tiene 2000 años ese concepto. Y es por esa razón
que la iglesia sigue siendo resistible. Por eso que la iglesia sigue siendo resistida. Por eso que las personas dicen, ay no, yo no tengo problemas con Dios. Esto lo digo siempre. Yo no tengo problemas con Dios, pero con la iglesia no quiero nada. Porque allá está lleno de hipócritas. Y sí, van a seguir habiendo hipócritas. Todavía vamos a hacerlo. Afuera también hay. Yo no quiero nada con Dios porque... Y entonces esa resistencia, si la iglesia sigue en esta posición, sigue siendo resistente. Lo he hablado con varias personas. Es doloroso ver que la encuesta Casen haya tomado un 76% de desaprobación a la iglesia católica. Es doloroso, es triste que eso esté pasando, porque la iglesia evangélica no está muy lejos de eso. Rechazo, la iglesia más enfocada en atacar a la gente, en vez de incluirla como Jesús la incluyó. Una iglesia más enfocada en tratar de estar bien con Dios, pero no importa si estoy bien o mal con los demás. Entonces la iglesia se convirtió en algo complicado, en algo resistible. La gente resiste la iglesia, pero Jesús la simplificó. Jesús agarró 613 mandamientos, los resumió en 10. Bueno, Dios. Luego Jesús agarra esos 10 mandamientos y los resume en uno. Y luego agarra esos 2 y los resume en 2. Y luego lo agarra y lo resume en 1. O sea, de 613 lo llevó a 1. ¿Qué más simple quieren que sea? Ama a tu prójimo como yo te amaba a ti. Eso es lo que nos decía. Ahora algunos ejemplos por ejemplo, ¿por qué no debemos mentir? ¿Por qué no debemos mentir? Porque en el mandamiento dice, ¿no mentirás? ¿No debemos mentir por eso? Porque miren lo que dice Pablo al respecto. Dice, ten cuidado. Si tú tomas uno de esos mandamientos, los vas a tener que meter todos. O sea, si tú quieres agarrar un mandamiento de esos, vas a tener que agarrar la ley completa. Entonces dice, ten cuidado, mira, no te conviene, olvídalo. Esa no es la manera, olvídalo. ¿Sabes por qué no te conviene? Por lo siguiente, porque si tú agarras a tu hijo y le comienzas a decir que no debe mentir porque la Biblia lo dice, entonces, ¿sabes lo que estás haciendo? Pablo te está diciendo, ahora tienes que incluir todo. O sea, si tú le estás diciendo a tu hijo que no debe mentir porque la Biblia lo dice, entonces agarra todo el paquete completo. Y el paquete completo significa que si tu hijo miente, lo tienes que matar. Porque así era la ley. Porque el que no cumplía la ley, léanlo, búsquenlo. Entonces, ¿por qué no mentimos? Moralidad horizontal. ¿Por qué no mentimos? Porque cuando miento, no miento porque cuando lo hago, deshonro a aquella persona que Jesús dio su vida. Cuando miento, me estoy protegiendo a mí a causa tuya. Cuando yo miento, me estoy poniendo a mí primero como que yo fuese más importante que tú. Cuando yo miento, estoy diciendo que valgo más que tú. Cuando yo miento, me pongo a mí antes que a ti. Es por eso que no debo mentir. Entonces, ¿por qué no debemos mentir? Porque Jesús nos invitó a amar a la otra persona. Así como si Jesús nos dijera, si tú eres mi seguidor, si tú me sigues, tú no haces eso. Y la razón por la que no debes mentir es porque cuando mientes, no estás amando. Y yo te estoy pidiendo que ames a los demás como yo te amé a ti. ¿Por qué debemos ser generosos? Porque la Biblia dice, traigan sus diezmos al alfolí y los meceremos y todo eso, y si tú das 1, te daremos 10. Porque está escrito. ¿Debemos ser generosos por eso? No. ¿Saben por qué somos generosos? Porque ayuda a las otras personas. Por eso debemos ser generosos. Porque es una forma de amar al otro. Por eso somos generosos.
¿Por qué no debo hablar mal de las personas? Porque no puedes amar a una persona y a la misma vez hablar mal de esa persona. No puedes amar y hablar mal de alguien al mismo tiempo. Fíjense lo simple que es. ¿Por qué un chico no debe presionar a su novia en tener relaciones sexuales? Y aquí los jóvenes dicen, por fin una para nosotros. Porque cuando tú impones tu voluntad por sobre la de otra persona, no la estás amando. Fíjense que para entender esto, ahora llévalo a cualquier ámbito, cualquier dilema que tengas, llévalo a ese punto. Y no necesitas versículos para aplicarlo. Vuelvo a repetir lo que he dicho varias veces. La primera iglesia no tenía la Biblia como nosotros la tenemos hoy. Y por 388 años no la tuvieron. Y no podían andar viendo si hacían lo bueno o lo malo de acuerdo a los versículos que habían ahí. Ya no tenían que andar persiguiendo ellos no tenían que andar persiguiendo, oye, ¿esto que estoy haciendo está bien o está mal? Porque tenían muy claro lo que era la moralidad horizontal. Entonces no tengo que, cuando yo tengo claro, yo no tengo que andar preguntándole a un pastor, yo no tengo que andar buscando en la Biblia, esto está bien, esto está mal, aquí hasta dónde puedo disfrutar esto, qué me estoy perdiendo. Ya no tengo que hacer eso. Si alguien pierde su celular, ay, ¿qué hago? Entonces lo agarro, lo apago para que nadie llame. Me lo quedo. Estoy llamando a esa persona, así no la conozca. Estoy llamando a esa persona apagando el celular para que no llame. Esta es la misma respuesta para el tema de los televisores, de Lucas. Alguien cometió un error, alguien tiene que pagar por eso. Estoy llamando a esa persona. Así que te invito a trabajar la siguiente pregunta. Cuando tengas estos dilemas, porque los vas a tener, porque los tenemos a diario, todo el tiempo. Y mira, ¿saben qué? Vamos a fallar. Vamos a fallar. Porque muchas veces ni siquiera va a entrar el dilema y nosotros... ¡ah! Y se nos va a olvidar la moralidad horizontal. Bueno, tienes a tu Dios y tienes a Jesús. Y ahí lee Juan, 1 Juan, y dice, y tenemos a Jesús, y pecamos, tenemos a Jesús como abogado. Buenísimo. Porque vas a fallar, pero esa es la moralidad que Dios exige de nosotros. Una moralidad horizontal. ¿Qué requiere el amor de mí? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es lo que requiere el amor de mí? Cuando venga ese problema, cuando te encontraste un celular, cuando estés a punto de pinchar y comprar 30 televisores a Luca, cuando estés ahí, ¿qué requiere el amor de mí? ¿Qué es lo que el amor, Jesús, está demandando de mí? O en otras palabras, ¿cómo amaría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Él en mi lugar? Fíjense lo claro que es, mucho más claro. Es mucho más claro. Un nuevo concepto. Es por esa razón que nosotros hemos decidido hacer una iglesia irresistible, enfocada en ya quitar todas esas resistencias y comenzar a que la gente realmente sea naturalmente, que en la iglesia se sienta bien, porque cuando yo sé que nos amamos de esta manera y practico el amor de esa manera, es súper entretenido. Y la iglesia comienza a ser irresistible. Ya no me resisto a ir, me encanta. Por eso que a muchos que llevan tiempo les encanta, a otros que están llegando es como, no sé si me encanta, o sea, de hecho me gusta, pero y tener que venir todos los domingos. Y yo juego fútbol, yo jugaba fútbol. Ayer contaba a unos amigos una historia de que yo jugaba fútbol y para mí era lo más importante jugar fútbol. Y lo que me costó llegar a una división jugando fútbol, pero la iglesia era los domingos. Y para mí fue más importante. Todos los que me conocen saben lo que amo el fútbol. Pero llegó un momento y yo dije, para mí es más importante Dios. De hecho, eso fue al tiempo después conocí a mi esposa, así que me fue bien. Encima salí premiado. Normalmente los de adentro, y con esto ya voy cerrando, los de adentro me preguntan, las personas que son de adentro me dicen, hey, ¿y qué hay para nosotros?
Porque, claro, nosotros estamos haciendo una iglesia para los de afuera, entonces los de adentro dicen, ¿qué hay para nosotros? Porque, sinceramente, yo me quiero sentir protagonista, así como ese hermano mayor, ¿no? Entonces, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Hay gente que me dice, porque si no, yo me voy a ir a otro lugar. Y a mí me parece, y me perdonan, pero me parece tan mediocre creer eso. ¿Qué hay para mí? Mira, ¿qué hay para ti? Yo te voy a dar a contestar qué hay para ti. Y normalmente cuando me preguntan respondo esto. Trato de hacerlo con más amor, pero yo le digo, mira, para ti hay una tremenda oportunidad de hacer lo que tu Padre quiere que hagas. De servir a aquellas personas que no conocen a Dios. Servir a aquellas personas que hoy, dada la religión, tienen una muy mala experiencia con la iglesia. Y ahora tú tienes la oportunidad de mostrar a ese Dios de una manera diferente. Un amor que es diferente. Así que miren qué tremenda oportunidad que tenemos los que nos consideramos de adentro. Y los que están llegando, conozcan a Dios, conozcan que traten de borrar el disco duro, borrar todo lo que aprendieron en algún momento y comenzar a aprender de nuevo. Por eso yo agradezco tanto haber sido ateo, porque me salvé de tantas cosas. Algunos no se salvaron en todo. Para ir cerrando, les voy a mostrar a mi hija y una sorpresa que tenemos. Ella es mi hija Natalie. Y este es nuestro bebé que tiene 3 meses. Ya muchos sabían porque era como secreto a voces. Mi hija Natalie, mire qué hermosa que se ve ahí. Y nuestro bebé que no sabemos todavía. Yo creo que va a ser niña. Estaba en México y yo decía, y sigo siendo el rey. Y con esto cierro. Todos los que tienen hijos saben lo que significa un hijo para uno, ¿cierto? ¿No es así? Y los que no tienen hijos pueden incluso imaginarlo. Piensen los que tienen sobrinos. ¿Qué significa un sobrino cercano para ti? Entonces, todos podemos comprobar esto. Podemos ver o alguien que amamos. Ellos son mis hijos. Si tú maltratas a uno de mis hijos, no me invites a comer. Si tú maltratas a uno de mis hijos, no pretendas ser mi amigo. Si tú maltratas a uno de mis hijos, no pretendas tener una relación conmigo. Y Dios te lo muestra de esta manera. Si tú maltratas a uno de mis hijos, si tú tratas mal a uno de mis hijos, no estudies mi palabra. No me andes cantando, no me andes alabando, no me des dinero, porque ¿sabes qué? No me impresionas. Eso es lo que nos dice Dios. Si tú maltratas a uno de mis hijos, no voy a estar impresionado con todo lo bueno que hagas, porque esa moralidad vertical ya no va. ¿Quieres amarme? Usa la moralidad horizontal y cuando amas a mis hijos, vas a estar muy bien conmigo. Pero si tú amas a mis hijos, si tú haces algo bueno por ellos, si tú estás ahí cuando ellos tengan una necesidad, no necesitas cantarme. Así no me ames, yo te voy a amar. Esa es la moralidad que Dios puso por medio de Jesús para nosotros. Es mucho más simple, aún así un poco más demandante. Y ese es como Jesús quiere que nosotros andemos. Ese es el verdadero cristianismo. Ese es el cristianismo que tú y yo debemos comenzar a practicar. Y si todos practicáramos este cristianismo, si todas las iglesias lo hicieran, si todas las iglesias comenzaran a practicar este amor de Jesús para con los demás, la iglesia sí sería irresistible. Y las iglesias estarían llenas y no con la desaprobación que tienen hoy. Y eso depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros, depende de cada iglesia local que comience a practicar este amor para con los demás. Van a ver que va a ser espectacular. Y en eso creo y eso es lo que vamos a estar dando nuestra vida por esto. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, papi, porque Dios, tú eres tan bueno. Dios, tú no te sorprendes con
todas las cosas que hagamos, que hagamos para ti, si no estamos amando a nuestro prójimo, si no estamos amando como tu Hijo Jesús nos amó, que fue capaz de dar su vida por nosotros y llevándolo más individual, daría la vida por uno de nosotros. Así seamos salvos. Dios, ayúdanos a entender, a separar, Dios, a separar lo que fue el Antiguo Testamento. Tú, Dios, funcionando de una manera, creando un capullo, creando un contexto para que venga algo mejor, que fue la salvación del mundo por medio de Jesús. Ayúdanos a separar esto, Dios, que en tantos años ha estado enredado. Poder entender todo lo que tú has hecho por medio de Jesús, por medio de toda tu iglesia avanzando en estos 2000 años, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque esto toque nuestros corazones y comencemos a practicar esta moralidad horizontal para con los demás. Y tratemos a los demás como nosotros también tratamos a nuestros hijos, como amamos a nuestros hijos, amar a otras personas. Así sea gente inamable y a veces nos vamos a equivocar y perdónanos, Señor, cuando nos equivoquemos. Sin embargo, muéstranos que podemos seguir intentándolo. Gracias, Señor, por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, ya estamos en el final, así que nos vemos la próxima semana para la serie de matrimonios y también los novios, no se la pierdan porque va a estar enganchado con ustedes también la próxima semana.